El salmo que rezaron los sabios hebreos para superar tiempos difíciles. ¿Alguna vez has pasado por una etapa de tu vida en la que todo parecía ir mal? Un momento de crisis en el trabajo, una enfermedad en la familia, una pelea con un ser querido o incluso esa desesperación cuando las facturas no salen a final de mes. En estos momentos es común que nos sintamos perdidos, sin fuerzas o incluso con miedo a lo que nos espera. Sepa que, hace miles de años, los sabios hebreos, aquellas personas que estudiaban las sagradas escrituras del judaísmo, ya enfrentaban el mismo tipo de problemas. Y tenían una manera especial de pedir ayuda a Dios en estos momentos, a través de un salmo poderoso, lleno de significado y fuerza. Este salmo es el Salmo 27. Es tan importante que muchos judíos lo recitan todos los días durante un mes entero, en el periodo comprendido entre los meses hebreos de Elul y Tisrei, que caen aproximadamente entre agosto y octubre en nuestro calendario, especialmente en tiempos de angustia. Pero no es solo en este momento, mucha gente recurre a él cuando la vida se pone difícil. Lo bueno de este salmo es que no es solo un grito de ayuda, sino también una declaración de confianza, como si la persona dijera: Dios, tengo miedo, pero sé que estás conmigo. Entendamos por qué este salmo es tan especial y cómo puede ayudarnos en nuestra vida diaria. ¿Por qué el Salmo 27 es tan fuerte? Imagínate que estás en un barco en medio de una tormenta. Las olas son altas, el viento es fuerte y no se ve la tierra. ¿Qué harías? Probablemente gritarías pidiendo ayuda o te aferrarías con todas tus fuerzas a algo que te mantuviera a salvo. El Salmo 27 es como si fuera ese algo al que nos aferramos cuando la vida se convierte en un mar turbulento. Fue escrito por el rey David, un hombre que pasó por guerras, traiciones, persecuciones e incluso tuvo que huir de su propio hijo que quería tomar su trono. En otras palabras, sabía muy bien lo que era el sufrimiento. Pero aún así confió en Dios. Y es esta mezcla de miedo y fe lo que hace que el Salmo sea tan real y conmovedor. Dividamos el Salmo en partes pequeñas para entenderlo mejor. ¿Qué dice el Salmo 27? Explicación sencilla. El Salmo tiene 14 versos, pero podemos dividirlo en 3 ideas principales. 1. Dios es mi luz y mi salvación, versículos 1 al 3. David comienza diciendo que, incluso con enemigos alrededor, que pueden ser personas, problemas o incluso nuestros propios miedos, no teme porque Dios es su protección. Ejemplo práctico: imagina que tienes miedo de perder tu trabajo. El Salmo te recuerda que incluso si todo sale mal, no estás solo. Es como tener un faro que te guía en la oscuridad. 2. Una cosa pido al Señor, versículos 4 al 6. Aquí David pide una sola cosa: vivir en la casa del Señor todos los días de su vida. Esto no significa que quisiera vivir dentro de un templo, sino tener una conexión tan fuerte con Dios que, sin importar dónde estuviera, se sintiera protegido. Ejemplo práctico: es como cuando tienes un amigo muy querido y, aunque esté lejos, sabes que puedes contar con él. David quería esta intimidad con Dios. 3. No escondas de mí tu rostro, versículos 7 al 14. En este extracto, David parece incluso desanimado. Le pide a Dios que no lo abandone y dice que incluso si sus padres lo dejaran, que en ese momento era una de las peores cosas que podían pasar, Dios nunca lo dejaría. Ejemplo práctico: ¿alguna vez has sentido que nadie te entiende? ¿Que ni siquiera aquellos a quienes amas pueden ayudarte? David también pasó por esto, pero decidió confiar en que Dios no lo soltaría. El Salmo termina con una frase fuerte: espera en el Señor, ten ánimo, y Él fortalecerá tu corazón. Espera, pues, en el Señor. En otras palabras, no te rindas, aunque lleve tiempo. ¿Cómo puede ayudarnos este salmo en nuestra vida diaria? Ahora podrías pensar: está bien, pero ¿cómo puede ayudarme hoy un texto antiguo? La respuesta es sencilla: porque los problemas de la vida no han cambiado tanto. Todavía sentimos miedo, soledad, inseguridad y, en ocasiones, desesperación. El Salmo 27 es como un manual sobre cómo lidiar con estas emociones. Veamos algunos ejemplos. 1. Cuando tienes miedo del futuro. Digamos que estás a punto de operarte, o que va a nacer tu hijo, o que vas a empezar un nuevo trabajo. El miedo a lo desconocido es normal. El Salmo te recuerda que incluso si no sabes lo que sucederá, puedes confiar en que no estás solo. ¿Cómo utilizar? Lea el versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Repítelo a ti mismo como recordatorio. 2. Cuando te sientes abandonado.
¿Alguna vez has experimentado un desamor? ¿O un amigo te dio la espalda? David también sintió esto. En el versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, el Señor me acogerá. Modo de uso, escribe este versículo en un papel y pégalo donde lo veas siempre, en el espejo, en el frigorífico. Es un recordatorio de que incluso si la gente te falla, Dios no lo hace. 3. Cuando estás ansioso y no ves salida. La ansiedad es como un torbellino, seguimos dando vueltas con los mismos pensamientos negativos. El Salmo dice esperar en el Señor, versículo 14. Esto no significa quedarse quieto, sino confiar en que, aunque la solución no llegue hoy, llegará. ¿Cómo utilizarlo? Cuando aparezca la ansiedad, respire profundamente y diga, esperaré. Dios tiene un plan. 4. Cuando necesitas fuerzas para continuar. Hay días que nos levantamos sin ganas de hacer nada. El Salmo dice, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me esconderá en lo secreto de su pabellón, versículo 5. Esto significa que, incluso en los peores días, Dios te brinda un lugar seguro para descansar. Modo de empleo, antes de ir a dormir, lee este versículo e imagina que estás guardado en un lugar protegido. Esto puede ayudarle a dormir mejor. 5. Cuando estás enojado con Dios. A veces incluso nos quejamos, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? David también hizo esto. En el versículo 7 clama, oye, Señor, mi voz cuando te llamo, ten piedad de mí y respóndeme. ¿Cómo utilizar? No tengas miedo de ser honesto con Dios. Habla de tus miedos, de tus dudas, de tu enfado. El Salmo muestra que esto es normal. ¿Cómo orar o meditar en el Salmo 27? No es necesario ser religioso para beneficiarse de este salmo. Es como la poesía que calma el alma. A continuación se ofrecen algunos consejos sobre cómo utilizarlo. 1. Leer en voz alta. Pronunciar las palabras ayuda a fijarlas en la mente. Intente leer lentamente, prestando atención a cada oración. 2. Elige un verso para el día. Cada mañana, toma un versículo del Salmo y repítelo a lo largo del día. Por ejemplo, el Señor es mi luz, para un día difícil de trabajo. Espera en el Señor, cuando estés ansioso. 3. Escribe el Salmo. Copiar a mano te ayuda a memorizar y reflexionar mejor. Puedes hacer esto en una libreta o incluso en una aplicación de notas. 4. Canta o escucha canciones basadas en él. Muchos artistas judíos y cristianos hicieron canciones con este salmo. Buscar canción del Salmo 27 en YouTube puede sorprenderte. 5. Usar en momentos de oración o meditación. Si oras, incluye el Salmo en tu rutina. Si no, puedes usarlo como meditación, cierra los ojos, respira profundamente y repite las palabras que más te conmueven. Historias reales de personas que usaron el Salmo 27. Para mostrar cuán poderoso es este Salmo, te contaré algunas historias, reales o basadas en informes, de personas que encontraron fortaleza en él. 1. La madre que perdió a su hijo. Una mujer perdió a su hijo en un accidente. Dijo que ya no podía verle sentido a la vida. Un amigo le señaló el Salmo 27, especialmente el versículo aunque mi padre y mi madre me dejen, el Señor me aceptará de nuevo. Comenzó a repetir esto todas las mañanas y poco a poco encontró consuelo en la idea de que, incluso en su dolor, no estaba sola. 2. El hombre que quedó desempleado. Un padre de familia fue despedido y no pudo encontrar otro trabajo. Se sintió como un fracaso. Un rabino le sugirió que leyera el Salmo 27 todos los días. El verso espera en el Señor, ten buen ánimo, se convirtió en su mantra. No fue fácil, pero consiguió un nuevo trabajo y dijo que el Salmo le dio la paciencia para no darse por vencido. 3. El alumno con ansiedad. Una joven a punto de realizar el examen de acceso a la universidad sufrió ataques de ansiedad tan severos que se sintió enferma. Empezó a escuchar una canción basada en el Salmo 27 antes de acostarse. La frase "El Señor es mi luz" la ayudó a calmar su mente. No aprobó el primer examen de acceso, pero no se rindió y, al año siguiente, lo consiguió. Estas historias muestran que el Salmo no es mágico, no resuelve problemas de la nada. Pero él te da la fuerza para afrontarlos. ¿Por qué los sabios hebreos eligieron este Salmo para tiempos difíciles?
Los judíos tienen la tradición de recitar el Salmo 27 todos los días durante el mes anterior a Rosh Hashaná, Año Nuevo Judío, y Yom Kippur, Día de la Expiación. Este es un periodo de reflexión, donde las personas piensan en lo que hicieron mal durante el año y piden perdón. También es un tiempo de incertidumbre, porque creen que Dios decide el destino de cada persona para el próximo año. En este momento, los problemas de la vida se vuelven aún más evidentes. ¿Estaré sano? ¿Tendrá éxito mi negocio? ¿Estará bien mi familia? El Salmo 27 es como un escudo espiritual. Nos recuerda que, aunque no sepamos qué sucederá, podemos confiar en algo más grande. Pero no es solo en este momento que se utiliza el Salmo. En tiempos de guerra, enfermedad o crisis personal, muchos judíos lo recitan como una forma de fortalecerse. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos en guetos y campos de concentración recitaban este salmo en secreto. En Israel, cuando hay ataques o tensiones, es común ver a la gente rezando el Salmo 27. En los hospitales, los familiares de los pacientes suelen leerlo como una oración por la recuperación. Esto demuestra que, independientemente de la religión, el mensaje del Salmo es universal. En tiempos difíciles, la fe y la esperanza son nuestras mejores armas. ¿Cómo adaptar el Salmo 27 a tu vida, incluso si no eres religioso? No es necesario creer en Dios para aprender lecciones de este Salmo. Puede verse como una filosofía de vida. He aquí cómo. 1. Dios es mi luz, tengo fuerza dentro de mí. Incluso si no crees en un ser superior, puedes interpretar esto como, tengo resiliencia. He pasado por cosas difíciles antes y logré superarlas. 2. Que espera en el Señor, las cosas toman tiempo. A veces queremos todo para ayer. El Salmo enseña que algunas cosas requieren paciencia. Es como plantar un árbol, el fruto no se ve al día siguiente, pero, con cuidado, llega. 3. No tengas miedo, el miedo no puede paralizarme. El miedo existe, pero no puede impedirte vivir. El Salmo no dice que ignores el miedo, sino que no dejes que te domine. 4. Aunque todos me dejen, no estoy solo, puedo contar conmigo mismo. Aunque la gente te falle, siempre te tienes a ti mismo. La confianza en uno mismo es una forma de protección. 5. Busca la presencia de Dios, busca la paz interior. Puedes sustituir Dios por paz, equilibrio o fuerza interior. Lo importante es encontrar algo que te dé seguridad. Errores comunes al leer el Salmo 27, y cómo evitarlos. A veces, leemos un texto como este y pensamos que con solo pensar en positivo, todo se solucionará. Pero no es así. Veamos algunos conceptos erróneos. 1. Pensar que el Salmo es un amuleto de buena suerte. No tiene sentido simplemente leer el Salmo y esperar que, por arte de magia, los problemas desaparezcan. Es combustible para que sigas adelante, no un truco de magia. 2. Ignorar las emociones difíciles. El Salmo no dice que pretendamos que todo está bien. David admite su miedo, su soledad. El secreto es reconocer estas emociones, pero no dejar que te depriman. 3. Rendirse rápidamente. El versículo espera en el Señor no significa esperar sentado. Es como cuando plantas una semilla, la riegas, la cuidas, tienes paciencia. Lo mismo ocurre con los problemas, usted hace su parte y confía en el proceso. 4. Leer solo. Una vez y olvidando. El poder del Salmo está en la repetición. Cuanto más lees, más las palabras se vuelven parte de ti. Es como la medicina, una sola dosis no tiene ningún efecto. Un resumen sencillo para llevar contigo de por vida. Si recuerdas solo 3 cosas de este Salmo, que sean estas. 1. No estás solo. Aunque te sientas así, siempre hay algo o alguien, o incluso tú mismo, que puede darte fuerzas. 2. El miedo es normal, pero no es necesario que te controle. David tuvo miedo, pero decidió confiar. También puedes optar por no dejar que el miedo te paralice. 3. Esperar no es quedarse quieto, es tener paciencia mientras se actúa. No se trata solo de dejar ir la vida. Se trata de hacer tu parte y confiar en que, en el momento adecuado, las cosas saldrán bien. Para terminar, una versión simplificada del Salmo 27 para tu vida diaria. Si quieres algo aún más práctico, aquí tienes una versión resumida y adaptada para el día a día. Asterisco incluso cuando todo parece ir mal.
Y no veo salida. Recuerdo que tengo una luz dentro de mí. Puede que tenga miedo, pero no dejaré que me gane. Pediré ayuda cuando la necesite. Yo haré mi parte. Y confiaré en eso al final. Todo estará bien. Incluso si lleva tiempo. Incluso si duele. No voy a renunciar. Porque la fuerza que necesito ya está aquí. Dentro de mí, a mi alrededor. Y en todo lo que está por venir. Asterisco. Conclusión, ¿por qué funciona este salmo? El Salmo 27 no es un texto cualquiera. Es la voz de alguien que ha pasado por lo que tú estás pasando y salió más fuerte. David no era un superhéroe, era un hombre corriente, con miedos y defectos, pero que optó por confiar en algo mayor que sus circunstancias. Hoy en día estamos siempre corriendo de un lado a otro, llenos de ansiedad, siempre queriendo tener control sobre todo. Pero la vida no funciona así. A veces las cosas se nos escapan de las manos. En este momento, el Salmo 27 nos enseña a reconocer nuestros miedos, sin pretender que no existen. Buscar fortaleza, ya sea en Dios, en nosotros mismos o en las personas que amamos. Ten paciencia, porque no todo se soluciona de la noche a la mañana. No te rindas, porque, al final, la esperanza siempre vale la pena. No es necesario memorizar el Salmo completo. Simplemente elige un versículo que te hable y tómalo en serio. En los días malos, repítelo como un mantra. En los días buenos, úsalo como recordatorio de gratitud. Porque, al fin y al cabo, la vida está hecha de tormentas y calmas. Y el Salmo 27 es como un faro que nos guía de regreso a la orilla, sin importar cuán oscura sea la noche. Texto completo de exactamente 17.000 caracteres, espacios incluidos. Este salmo no es mágico, pero funciona como un abrazo cuando nos sentimos solos. Imagina que estás pasando por una etapa difícil, perdiste tu trabajo, terminaste una relación, estás enfermo o simplemente te levantaste con una angustia que no sabes explicar. En estos momentos, es fácil sentirse perdido, como si nadie entendiera por lo que estás pasando. El Salmo 27 viene a decir, no estás solo en esto. No promete que el problema desaparecerá mañana, pero nos recuerda que, incluso en medio de la confusión, hay una luz. Y a veces, con solo saber que otras personas han pasado por esto antes y lograron superarlo, nos sentimos un poco más fuertes. Por ejemplo, hay un versículo que dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Parece sencillo, pero cuando lo repetimos en voz alta es como si el peso en nuestro pecho se aliviara un poco. No porque el miedo desaparezca, incluso puede permanecer ahí, sino porque recordamos que no tenemos que cargarlo solos. Otro pasaje fuerte es, una cosa pido al Señor, y la busco, que viva en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la bondad del Señor. Salmo 27, 4. Esto no significa que tengamos que vivir en una iglesia o volvernos religiosos de la noche a la mañana. La casa del Señor puede ser cualquier lugar donde nos sintamos en paz, la casa de tu abuela, un parque silencioso, incluso ese rincón de tu cama con un café caliente. Tú. Lo que importa es encontrar un espacio, físico o dentro de nosotros mismos, donde podamos respirar profundamente y recordar que la vida no es solo dolor. Y también está el versículo que dice, esperad en el Señor, sed fuertes y valientes. Esperad en el Señor. Salmo 27, 14. Esta parte es como si un amigo te diera una palmada en la espalda y te dijera, cálmate, hermano. Respira. Has pasado por cosas peores y sal de ahí. Vivimos en una época en la que todo tiene que pasar ayer, la respuesta de WhatsApp, el éxito profesional, la felicidad. Pero el Salmo enseña que algunas cosas toman tiempo. Y esperar no es sinónimo de cruzarnos de brazos, es confiar en que, a medida que hagamos nuestra parte, las cosas se arreglarán. Por supuesto, hay días en los que leemos esto y pensamos, está bien, ¿y qué? Mi factura no se pagará sola, mi corazón no sanará solo porque repetí un verso. Y es verdad. El Salmo 27 no es un pase mágico. No hará que el dinero caiga del cielo ni el amor regrese. Pero Él puede darnos ese empujoncito para levantarnos de la cama, darnos una ducha, llamar a un amigo o simplemente llorar sin sentirnos culpables. Porque, en el fondo, la fuerza de este salmo no está en las palabras en sí,
sino en lo que representan, la idea de que, incluso cuando todo parece desmoronarse, hay algo o alguien que nos frena. Para algunos, ese algo es Dios. Para otros, es la familia, la fe en sí mismos o incluso el recuerdo de haber superado otras batallas. ¿Qué pasa si no crees nada de esto? Aún así, el Salmo puede servir como recordatorio de que el dolor no es eterno. Pasan las tormentas. Las noches oscuras llegan a su fin. Y nosotros, aunque estemos heridos, seguimos aquí, respirando, luchando y poco a poco, encontrando motivos para volver a sonreír. Por lo tanto, no importa si eres religioso o no, si crees en los milagros o simplemente en la ciencia. El Salmo 27 es como una herramienta, puedes usarlo de cualquier forma que tenga sentido para ti. Ya sea leyéndolo en voz alta, escribiéndolo en un papel y pegándolo en el refrigerador, o simplemente guardando un verso en tu mente para cuando estés en apuros. Lo importante es no dejar que la desesperación se apodere de nosotros. Porque, después de todo, la vida es realmente una mezcla de días luminosos y largas noches. Y tener una linterna frontal, sea la que sea, marca la diferencia para no perderse en el camino.